Okay, doctor, you have been introduced. You can go ahead right now. Okay, let me just open my PowerPoints. I hope this is okay now. ¿Todos pueden ver la presentación? Okay, Hey. yes, Joel and Pastor Prada telling that yes, they can see it, yeah. Mhm. Good evening, my brothers and sisters in Peru and other countries of South America. Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas, que tanto que se encuentran en Perú como en otras partes de Sudamérica. It is my great privilege and joy that we can share together this time trying to understand about God that He's portrayed in the Bible. Es un gran gozo y un privilegio poder compartir con ustedes esta noche a medida que tratamos de entender acerca de nuestro Dios y cómo Él es presentado en las Sagradas Escrituras. Unfortunately, I have been in a number of countries in South America and Central America, but never in Peru. And I heard that Peru is a beautiful country. Desafortunadamente he estado en muchos países de Sudamérica y de Centroamérica, pero nunca he estado en Perú. Y es desafortunado porque me dicen que Perú es un país muy bello. But praise God for technology. Pero gloria a Dios por la tecnología. This technology, Zoom, make us to be close to each other. Esta tecnología de Zoom permite que nos acerquemos más los unos con los otros. And since March last year, I had many presentations for different countries. Y desde marzo del año pasado tuve muchas presentaciones para muchos países distintos. I stopped counting when I reached 100. I don't know anymore how presentations. Dejé de contar después de la presentación número 100, ya no sé cuántas más di. And one of the topics was the topic on biblical teaching of God. Y uno de los temas presentados fue la enseñanza bíblica acerca de Dios. So we really want to see what the Bible, what the New Testament teaches about God. Así es que queremos entender lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de Dios. My presentation builds on the presentation of the Old Testament teaching of God. Y mi presentación se enfoca en la presentación que el Antiguo Testamento hace de Dios. So you already covered the topic. Ustedes ya vieron ese tema el día de ayer. And I know that you had an excellent presentation with Dr. Jiří Moskala, my friend. Y yo sé que ustedes tuvieron una excelente presentación con el Dr. Jiří Moskala, mi gran amigo. So please just allow me to take few moments to make some introductory thoughts. Así es que por favor denme unos momentos para compartir con ustedes algunos pensamientos iniciales a modo de introducción. The first one, what I would like to emphasize is that the being and the nature of God is a great mystery to us human beings. El primero que quisiera enfatizar es que el ser y la naturaleza de Dios es un gran misterio para nosotros los seres humanos. We as human beings, we can try to do everything with our small brain, but we'll never be able to grasp the greatness of God. Nosotros como seres humanos podemos tratar de hacer todo con nuestro pequeño cerebro, pero nunca podremos alcanzar a comprender la grandeza de Dios. And one aspect of that mystery is that God consists of three divine beings that are united in purpose and activity, yet they are distinct. Y un aspecto de ese misterio es que la deidad o la divinidad consiste en tres personas divinas unidas en propósito y actividad, y no obstante son distintas cada una en su personalidad. And this concept is very hard to explain. Y este concepto es muy difícil de explicar. You see, the biblical monotheism talks about the plurality of God, but in singularity.
Ustedes ven, el monoteísmo bíblico se refiere a la pluralidad de Dios, pero habla de él en singular. And sorry, I just want at the beginning to make something that I forgot to include in these PowerPoints. Y le quiero pedir disculpas, quiero incluir ahora en el inicio algo que se me olvidó incluir en esta presentación de PowerPoint. I meet people everywhere and they try to tell me something. Yo me reúno con personas y conozco personas en todas partes y ellos siempre me tratan de decir algo. They try to tell me how the plurality of God, it's very foreign to the Bible and the Jewish mind. Me dicen, me tratan de hacer entender o me dicen que como la pluralidad de Dios es algo que es ajeno a la Biblia y algo muy difícil de entender para el pensamiento judío. I hope that with regard to that number one that I mentioned, you saw it in the presentation of Dr. Moskala. Y yo quisiera que ese número uno que yo mencioné, que ustedes lo vieron ya en la presentación del doctor Moscala. But what about the Jews? Pero ¿qué acerca de los judíos? In recent time, significant studies were made on the Jewish concept of God. En tiempos recientes se han hecho muchos estudios significativos en el concepto judío acerca de Dios. And those studies, they show that actually we completely misunderstood the Jews and their view of God. Y esos estudios demuestran que nosotros no entendimos para nada el concepto judío y su percepción acerca de Dios. In my hand, I hold the most recent book. Ahí en mis manos ustedes pueden ver en la presentación el libro más reciente. And you can see in English they said two gods in heaven. Y ustedes pueden ver que en inglés dice dos dioses en el cielo. The book shows how the Jewish people were divided about God. El libro muestra cómo el pueblo judío estaba dividido en su pensamiento acerca de Dios. And for the Jewish mind, it was very common belief that in heaven there is not only one God, there are at least two gods. Y para el pensamiento judío era muy común pensar que en el cielo no había un solo Dios, sino que habían dos dioses. But it's when the Christians they started teaching about the concept of the Trinity. Pero fue hasta que surgieron los cristianos que empezaron a enseñar acerca del concepto de la Trinidad. And they made and Jesus Christ as God, okay? Y ellos hacían de Jesucristo igual a Dios, un Dios. That the Jewish people suddenly changed and they started teaching monotheism that today people are talking about, not before. Y entonces fue que los judíos cambiaron y empezaron a enseñar el monoteísmo, que es lo que enseñan ahora, pero no antes de eso. And that's why when the apostles, they preached that Jesus was God, the Jewish people did not have a problem to accept it. Y por eso cuando los apóstoles predicaban que Jesucristo es Dios, los judíos no tuvieron un problema con eso, pudieron Because aceptarlo. many Jews at the time of the early church, they believe in that. Porque muchos judíos en tiempos de la iglesia primitiva ya creían eso. Unfortunately, many Christians today, they have problem with that. Desafortunadamente, muchos cristianos hoy en día tienen un problema con eso. So I want here to mention that the doctrine of Trinity is not meant to be a peripheral, but rather central to the Christian faith. Yo estoy aquí ahora para decirles que la doctrina de la Trinidad no es una doctrina periférica, sino que es una doctrina central de la fe cristiana. So please, just allow me to clarify few things. Por favor, permítame aclarar ciertas cosas. Many people are calling me and say the word Trinity does not occur in the Bible. Muchas personas me llaman y me dicen que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. What can we say? ¿Qué podemos decir? True.
Es cierto, True. The word Trinity is not in the Bible. es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia. But do we know that also the word Lucifer is not in the Bible? Pero también sabemos que la palabra Lucifer tampoco está en la Biblia. It's not. No Please, está. you can look into your Bible. Please find me the word Lucifer. It's not there. Por favor, busquen en su Biblia, se encuentra la palabra Lucifer. No está ahí. So is it wrong to use it? No. Pero eso no quiere decir que está malo utilizarla, ciertamente Because no. the word Lucifer simply means light bearer. Porque la palabra Lucifer simplemente significa portador de luz. Because Lucifer is a Latin word. Porque Lucifer es una palabra latina. So the fact that Trinity does not occur in the Bible, is it wrong? Así es que el hecho de que la Trinidad no se encuentre en la Biblia, ¿la hace que eso que sea equivocada? But because the word Trinity, it's used among Christians to teach some very strange teachings. Porque también la palabra Trinidad ha sido utilizada por los cristianos para enseñar algunas enseñanzas bastante extrañas. So among many Seventh Adventists, it raises some negative feelings about that. Así es que incluso dentro de los adventistas, algunos adventistas del séptimo día, han surgido sentimientos negativos acerca de esto. That's why we Seventh-day Adventists, in order not to move those negative feelings, we prefer the word Godhead. I don't know how it is in Spanish. Así es que nosotros, como adventistas del séptimo día, para evitar ese problema, utilizamos la palabra divinidad o deidad. Okay? You see, one of the most negative reactions toward the plurality of the Godhead, it's called anti-Trinitarianism. Una de las reacciones más negativas acerca de la pluralidad de la divinidad es llamada el antitrinitarianismo. Among many Adventists, this view is based on the allegations that the plurality of the Godhead is unbiblical. Y algunos adventistas del séptimo día creen que el antitrinitarianismo se basa en alegaciones de que la pluralidad de la divinidad no es bíblica. And I wish that I have one extra hour to go back to the Old Testament, and I believe that very soon we will see that it is biblical. Y yo quisiera tener una hora extra para que nos regresáramos al Antiguo Testamento y pudiéramos ver que la idea de la Trinidad es bíblica. And many people think that it originated at the Council of Nicaea, or it was adopted from Roman Catholic teachings. Y muchas personas piensan que se originó en el Concilio de Nicea o que fue adoptada de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. And among Adventists, anti-Trinitarianism is associated with all kinds of conspiracy theories. Y aún dentro de los adventistas, el antitrinitarianismo se asocia con toda clase de teorías de conspiración. Even that conspiracy theories touches Ellen White, that she never taught it, and then somebody later interpolated into her writings. Incluso tocan los escritos de Elena de White y dicen que ella nunca la enseñó, sino que otras personas lo interpolaron en sus escritos después, mucho después. And this is far away from truth. Y esto está muy alejado de la realidad. Okay, I have to go a little bit faster through my slides. Ok, voy a ir un poco más rápido en mis diapositivas. You see, many different aspects of anti-Trinitarianism has been developed among Christians, including Seventh-day Adventists. Diferentes aspectos de antitrinitarianismo han sido desarrollados entre los cristianos, incluyendo los adventistas del séptimo día. One we called modalism. Uno de ellos lo denominamos el modalismo. That God sometimes takes different roles. Que Dios algunas veces toma papeles diferentes. Once he is God, then when he needs, he becomes the Son, or sometimes he becomes the Holy Spirit. Algunas veces es el Padre, pero cuando Él necesita se convierte en el Hijo y cuando Él lo necesita se convierte en el Espíritu Santo. Another aspect, so-called duality. Otro aspecto es denominado dualidad. And there are so many evidences from the New Testament that
affirm that Jesus Christ is God. He is divine. Y lo basan en muchas evidencias que encontramos en el Nuevo Testamento donde dice que el Hijo es Dios, que el Hijo es un ser divino también. Some Adventists have changed and said, yeah, the Father and the Son are gods, but the Holy Spirit is his spirit. Like as human beings, they possess the Spirit. Y algunos adventistas dicen que sí, el Padre y el Hijo son divinos, pero el Espíritu Santo es su espíritu, así como se dice que los seres humanos poseen un espíritu. Okay, so during our presentations, I will try not to use the word Trinity. I want to use our Seventh Adventist expression, the Godhead. Así es que en la presentación voy a tratar de no utilizar la palabra Trinidad, sino que voy a utilizar la expresión adventista, ya sea la divinidad o la deidad. And Godhead means one Godhead that consists of three divine persons. Y la deidad se refiere a una divinidad que consiste en tres divinas personas. Okay. Please, as we are dealing with this concept, we have to understand that the Bible is not systematic theology book. Y por favor recordemos que mientras estemos tratando este concepto, debemos recordar que la Biblia no es un libro de teología sistemática. I cannot tell you, let's now open the Bible at that page and let's read what the Bible teaches about God. No les puedo decir, abramos la Biblia en tal página y estudiemos lo que la Biblia enseña acerca de Dios. But many biblical texts we want to consider to see what they clearly teach about God. Pero en muchos textos bíblicos vamos a considerar lo que ellos enseñan acerca de Dios. And we have to understand that many biblical texts clearly point to the plurality of God. Y debemos comprender que muchos textos bíblicos apuntan hacia la pluralidad de Dios. But there are some difficult texts. Pero son textos difíciles. But difficult texts, as a rule, must be always interpreted with those clear texts. Pero los textos difíciles siempre deben ser interpretados utilizando aquellos textos que son mucho más claros. And that's what we will do at this moment. Y eso es donde nos vamos a enfocar en este momento. I hope that Professor Moscala showed you how many texts in the Old Testament they point to the plurality of God. Espero que el doctor Moscala les haya mostrado cuántos textos existen en el Antiguo Testamento que apuntan hacia la pluralidad de Dios. But this concept is more clearly stated in the New Testament. Pero este concepto se enuncia más claramente en el Nuevo Testamento. Why? ¿Por qué? Because with the coming of Jesus Christ and his claim to be the Son of God, in the New Testament we have the theology of God that was developed. Porque eso se debe a Jesucristo que vino, se humanó, pero él estableció que él era Dios hecho humano. Y por eso en el Nuevo Testamento se desarrolla este tema de la divinidad de Dios. And then Jesus' promise of the coming of the Holy Spirit who would be his representative. Y además Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo, que sería su representante. So let us go to some of those very clear texts. Así es que vamos hacia algunos de esos textos más claros. Please, since I'm involved so much in discussion about this subject, Sí, por favor, vamos a encontrar mucha discusión acerca de este tema. I am familiar with the questions that people usually are asking. Yo estoy muy familiarizado con las preguntas que las personas usualmente están preguntando al respecto. So I will try somehow to address those issues. Así es que yo voy a tratar de enfocarme en esos puntos. One of the very clear texts Uno de los textos más claros comes from Jesus Christ himself. viene de Jesucristo mismo. And that's Jesus' commission to the disciples to go to baptize people. Y esa es la gran comisión de Jesús a sus discípulos de ir y bautizar a las personas. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sometimes I see some people, Algunas veces veo a algunas personas, including some pastors, incluyendo algunos pastores, when they are baptizing, cuando ellos están bautizando, they said, I baptize you.
Ellos dicen, yo te bautizo in the name of the Father, en el nombre del Padre, in the name of the Son, en el nombre del Hijo and the name of the Holy Spirit. y en el nombre del Espíritu Santo. But this is not what Jesus said. Pero esto no es lo que Jesús dijo. You will notice, Por favor, noten. baptize in one name, not three names, one name. Lo bautizan, por favor, noten, lo bautizan en un nombre, solo un nombre, no tres nombres. And that one name includes the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y ese único nombre incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Not three separate names. No tres nombres separados. Do you see here singularity that contains the plurality? Ustedes ven aquí una singularidad que contiene la pluralidad. When we usually quote this text, Pero las personas usualmente también citan estos textos. unfortunately, some Seventh-day Adventists, they go to Pentecostals, read their books. Desafortunadamente, algunos adventistas del séptimo día leen algunos libros pentecostales. And they say, you see, we in the book of Acts never have any evidence the disciples were baptizing in the name of three divine persons of the Godhead. Y después de leerlo nos dicen, ya ven, en los libros de los Hechos no hay ninguna evidencia de que los discípulos estaban bautizando, perdón, en los tres nombres. I don't know if you are struggling with that issue, Yo no sé si usted tiene problemas con ese punto, but the fact is pero el hecho es que that in the book of Acts, we never have the description how the baptism was taking place. en el libro de los Hechos nunca encontrará una descripción de cómo era que los discípulos estaban efectuando el bautismo. We only have the statement that people are baptized in the name of Jesus Christ, but we never have the very act of baptism. Únicamente nos dice que las personas estaban siendo bautizadas en el nombre de Jesús, pero nunca hay una descripción explícita de cómo el acto estaba siendo realizado. When people say we don't have evidences, I tell them, please show to me the disciples were not following Jesus' commission. Y cuando las personas dicen no tenemos evidencias, por favor, yo les digo, por favor, muéstrenme algún lugar donde dice que los discípulos no estaban siguiendo la gran comisión que les dio Cristo Jesús. And you will notice the discussion is over. Y cuando les digo eso, la discusión se acaba. Contrary to that, the book of Acts indicates that the baptism was done in the name of the three persons of the Godhead. Y es todo lo contrario. El libro de Hechos claramente muestra que el bautismo involucraba a las tres personas de la divinidad. That's in the book of Acts, chapter 2. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 2. When people ask Peter, what shall we do? Cuando las personas le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Pay attention what Peter told them. Por favor, ponga atención a lo que les dijo Pedro. Repent and to be baptized in the name of Jesus Christ. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. You will receive the Holy Spirit. Do you see the second person now? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. And you will receive the promise to your children as God, the Lord, the Father, promise that He will call you to Himself. Y recibirán también la promesa que el Señor vuestro Dios los llamará a todos los que están lejos. This is the regular description in the book of Acts. Esta es la descripción más usual en el libro de los Hechos. Even though the very act of baptism is never described. Aun cuando el acto en sí del bautismo nunca se describe. But this is very, very important that we understand. Pero esto es muy, muy importante que nosotros lo comprendamos. When people want to show something with what they disagree, Cuando las personas quieren mostrar algo con lo que no están de acuerdo, they even question some statements in the Bible. Can you imagine that?
Incluso cuestionan algunos enunciados de la Biblia. ¿Pueden ustedes creer eso? So they say this statement was not spoken by Jesus. It originated 300 years later at the Council of Nicaea. Dice, este enunciado no fue dicho por Jesús, sino que se originó 300 años después en el Concilio de Nicea. Here, I will have to go a little bit faster, Aquí voy a tener que ir un poco más rápido, but I want to show to you pero quiero mostrarles a ustedes how between Jesus' ascension to heaven cómo entre la ascensión de Jesús al cielo and the Council of Nicaea, y el Concilio de Nicea, for more than 200 years, por, the Christians followed Jesus' commission. por más de 200 años, los cristianos siguieron la gran comisión dada por Jesús. You see, we have here the earliest Christian document. Tenemos aquí el documento cristiano más antiguo después del Nuevo Testamento. Christians disagree if the document is coming from the year 70, while apostles were still alive, or the end of the first century. Y el libro se presume que se originó en el año 70, entre el año 70 y el año 100, el final del primer siglo, cuando los apóstoles todavía estaban vivos. And you will have these statements in Spanish. Y ustedes van a tener estos enunciados en español. You will see that this statement repeats what Jesus said in Matthew 28:19. Y ustedes van a ver que este documento, este enunciado, dice exactamente lo que dijo Jesús en Mateo 28, 19 y 20. This was in the very early stage of Christian history. Y esto fue en las primeras etapas de la historia cristiana. The same was Ignatius of Antioch. Lo mismo con The end of the Ignacio. first century, beginning the second century. Do you see that he says baptism is in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit? Y lo mismo con Ignacio de Antioquía, que fue a finales del primer siglo, principios del segundo, que siempre decía él, Ignacio, que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Then you have Tatian, also the end of the first century. También tenemos a Tasiano el Sirio, al final del primer siglo. Irenaeus, the Ireneo, middle of the second century. en la mitad del segundo siglo. Tertullian, do you see that? Second Tertuliano. century. Tertuliano en el segundo siglo. I have many more of them. This is just a part De of hecho, the testimony of Christians that they followed the commission of Jesus. tengo muchos más. Este es solamente una parte de los ejemplos que tengo de que los cristianos primitivos siguieron la comisión de Cristo Jesús. We can go further in the book of Acts. Y podemos adentrarnos en el libro de Hechos. Yeah, in the book of Acts, they said the disciples baptized in the name of Jesus Christ. Sí, en el libro de Hechos decía que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesucristo. But the question is, what does it mean to baptize in the name of Jesus Christ? Pero la pregunta es, ¿qué significa bautizar en el nombre de Jesús? It means to do something by somebody's authority. Significa hacer algo basado en la autoridad de alguien. You can see here several texts from the book of Acts. Aquí podemos ver otro texto del libro de los Hechos. When the Jewish leaders asked the disciples, by Cuando- what name are you doing all those things? Cuando los líderes judíos les preguntaron a los discípulos, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? They said, in the name of Jesus Christ. Ellos les dijeron, en el nombre de Jesucristo. It means he commissioned us. Él significa que Él nos comisionó para hacer eso. And you can find very similar in the Gospels and also in 1 Corinthians written by Paul. Y podemos encontrar enunciados similares en los Evangelios y también en 1 de Corintios, escrito por el apóstol Pablo. So when we read in the book of Acts, the disciples were baptizing in the name of Jesus. Así es que cuando leemos en el libro de los Hechos que los discípulos estaban bautizando en el nombre de Jesús, It does not mean that they were not baptizing in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. no significa que no estaban bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, But it means that they were doing what Jesus told them
to do. They were doing that in Jesus' name. Lo que significa es que estaban haciendo lo que Jesús les había mandado a hacer. Lo estaban haciendo en el nombre de Jesús. The second reason for the emphasis on the baptism in the name of Jesus. La segunda razón para el énfasis en el bautismo en el nombre de Jesús, Because the main condition to be baptized among the Jewish people in the early church was to accept Jesus Christ as the Messiah. es porque la única condición doctrinal para el bautismo de los conversos judíos en la iglesia primitiva requería la aceptación de Jesús como el Mesías. They had to confess Jesus as Christ. In Hebrew, that's the Messiah. Y ellos tenían que confesar que Jesús era el Cristo, y eso en hebreo es Mesías. And since you will have these slides in Spanish, you will be able to read all these biblical texts for yourself. Y como ustedes van a tener estas diapositivas en español, ustedes van a poder leer todos estos textos para encontrar las evidencias. But the book of Acts indicates that to be baptized only in the name of Jesus Christ was not the right baptism. Pero el libro de los Hechos también muestra que ser bautizado únicamente en el nombre de Jesús no era el bautismo correcto. Maybe some of us are not aware of that. Muchos de nosotros no estamos al tanto de eso. So, Brother Edgar, please, would you read in Spanish the book of Acts, chapter 8, 14 to 16? Sí, gladly, Dr. Stefanovich. Voy a leer para ustedes ese versículo que ven ahora en su pantalla en el libro de los Hechos 8 del 14 al 16. Y dice así en la versión Reina Valera del 60. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Do we see what we have here? ¿Ustedes ven lo que encontramos acá? People in Samaria were baptized, Las personas en Samaria eran bautizadas, but they were baptized only in the name of Jesus Christ. pero estaban siendo bautizadas únicamente en el nombre de Jesucristo. And the church in Jerusalem saw it, so they sent Peter and John to them. Y la iglesia en Jerusalén se dio cuenta, así es que les enviaron a Pedro y a Juan. And they told them, you were baptized only in the name of Jesus Christ, Y les dijeron, ustedes fueron bautizados únicamente en el nombre de Jesucristo, but not in the Holy Spirit. pero no en el Espíritu Santo. Therefore, you have to be baptized again. Por lo tanto, tienen que ser bautizados de nuevo. I hope that this text clearly says about this issue. Espero que ustedes vean lo que este texto dice claramente acerca de ese punto. So, this text indicates clearly to be baptized only in the name of Jesus Christ. It means the absence of the Holy Spirit in believers' life. Este pasaje nos dice claramente que el ser bautizado únicamente en el nombre de Jesucristo nos lleva a una ausencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. And brothers and sisters, if we have only this text, I believe it will be enough from what Jesus taught us. Y hermanos y hermanas, estoy seguro que si ustedes solo tuvieran este texto, sería suficiente para demostrarnos lo que Jesús dijo. But we will go now into the fifth gear through some biblical text, only some biblical text, to Y ahora, see how this concept is well present in the New Testament. pero ahora vamos a ahondar en algunos textos para ver cómo este concepto continúa estando presente en el Nuevo Testamento. For instance, 2 Corinthians 13:14, that we call the benediction. Por ejemplo, 2 de Corintios 13:14, que nosotros llamamos la bendición. The grace of the Lord Jesus Christ, La gracia del Señor Jesucristo, love of God, el amor de Dios. He sent Jesus Christ, Él envió a Jesucristo. and the fellowship of the Holy Spirit Y la comunión del Espíritu Santo is the Holy Spirit that unites the believers in Jesus Christ. es el Espíritu Santo el que une a los creyentes en Cristo Jesús. Does it indicate to you
that there are only two persons and the Holy Spirit who is like a spirit coming. I don't know how to explain it. Esto no indica que solo son dos personas y el Espíritu Santo es solo un espíritu. Yo no sé cómo explicárselos. If we go to the distribution of spiritual gifts in 1 Corinthians chapter 12, Vamos ahora, para entenderlo, a la distribución de los dones espirituales a la iglesia en Primera de Corintios. it says that the gifts are given Dice que los dones son concedidos because it's the same Spirit. porque es el mismo espíritu. Those gifts are various because it's the same Lord Jesus Christ. Y esos dones son diversos, pero es el mismo Señor, Cristo Jesús. But those gifts, they operate in the church because God, the Father, is doing that. Do you see three persons of the Godhead? Pero esos dones operan en la iglesia porque Dios, el Padre, hace todas las cosas en todos. We can go Ephesians chapter 4, verses 4 to 6. Y también podemos ir a Efesios 4, de los versículos 4 al 6. Please, I don't have the time to go to read all these texts, but I don't know, Brother Edgar, do you have it in Spanish? Would you like to read it? Yes, I do. Yes. Please. Vamos a leer ese texto, Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Do you see that you have the Spirit? ¿Ven ustedes que tenemos al Espíritu? You have one Lord Tenemos un Señor and God the Father. Is it clearly in the text there? y Dios, el Padre de todos. Está claro en este texto. The same Peter talks in 1 Peter 1:2. El mismo Pedro habla en 1 de Pedro 1, versículo 2. We are chosen according to the knowledge of God the Father. Somos elegidos según la presencia de Dios Padre, We are sanctified by the Spirit. en santificación del Espíritu, And we are washed and cleansed by the blood of Jesus Christ. y somos rociados y limpiados con la sangre de Jesucristo. In Jude En 20 Judas, and 21, we have again the three persons are there. nuevamente tenemos a las tres personas en esos versículos. Okay? If we go to the book of Revelation, Si ustedes van al libro de Apocalipsis, the very book of Revelation el mismo libro de Apocalipsis is telling us that the real author of that book is the one who was, who is, and who is to come. que el verdadero autor de ese libro es aquel que es, que era y que ha de venir, Which is clearly a reference to God the Father, Yahweh, in the Old Testament. que es una clara referencia a Dios el Padre, a Yahvé en el Antiguo Testamento. And then we have the Holy Spirit, who is symbolically presented as seven spirits of God. Y tenemos al Espíritu Santo que se presenta simbólicamente como los 7 espíritus que están delante del trono. It talks about the fullness of the work of the Holy Spirit among seven churches in the book of Revelation. Y habla acerca de la plenitud del trabajo del Espíritu Santo en las 7 iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. And then Jesus Christ is mentioned. Y luego se menciona al final del versículo a Jesucristo. I hope somewhere in the future I will have another presentation. Espero que alguna vez en el futuro me den la oportunidad de tener otra presentación. Because we can see in the second half of the book of Revelation that Satan will exactly try to imitate and to counterfeit Godhead with the three persons. Porque en la segunda parte del libro de Apocalipsis vamos a ver cómo Satanás claramente va a tratar de hacer un engaño y duplicar la Trinidad con 3 personas. I feel sorry that we don't have a time to go there. That's a fantastic topic. Yo siento pena por no poder ir ahí. Ese es un tema fantástico. Okay. There are many references. Please just allow me to mention one more. Maybe you don't see something significant, but for me this reference is very important. Hay muchas referencias. Por favor, permítanme mostrarles una más. Tal vez ustedes no encuentren algo significativo, pero para mí sí es importante. Can you hold with me now? Por favor. Some Adventists
Algunos adventistas. I'm talking about my brothers and sisters in the Es- church. Estoy hablando acerca de mis hermanos y hermanas en la iglesia. They are coming to tell me, Ellos vienen y me dicen, okay, God the Father, He's the person. ok, Dios el Padre es una persona. Of course, Jesus Christ, He's the person. Y por supuesto, Jesucristo es una persona, But the Holy Spirit is not. pero el Espíritu Santo no lo es. The Holy Spirit is a kind of some energy, like vapor coming from God. El Espíritu Santo es alguna especie de energía, como un vapor que emana de Dios. Some Adventists, even today, they say that actually the Holy Spirit is nobody else but Jesus Christ Himself. Probably you heard already that. Algunos adventistas hoy en día incluso dicen que el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. Tal vez ustedes han escuchado a algunos decir eso. So I hope that you have Matthew 3:16 and 17 in front of you. Así es que yo espero que ustedes tengan a Mateo 3, 16 y 17 frente a ustedes. You know what we read there. Ustedes saben lo que vamos a leer ahí. What happened? Jesus was baptized in the river Jordan. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Jesús fue bautizado en el río Jordán. What happened next? ¿Qué sucedió después? The Holy Spirit came upon Jesus. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. How could the Holy Spirit come upon Jesus if the Holy Spirit is Jesus Himself? So Jesus came upon Himself. Is that what we read in the text? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús si el Espíritu es Jesús mismo? ¿Cómo podía descender Jesús sobre sí mismo? ¿Es eso lo que vemos en el versículo? I hope that we see what we have in the text. Espero que ustedes puedan ver lo que realmente está en ese texto. And then the God the Father, He makes that statement. Y luego Dios el Padre enuncia una gran verdad. You can see in the Gospel of John, chapter 14, we have many texts. Y ustedes pueden ir también al Evangelio de Juan, especialmente el capítulo 14, hay muchos textos. Jesus says, I am leaving, Jesús dice, yo me voy, but another will come. pero otro vendrá en vez de mí. So is the Holy Spirit Jesus? Así es que, ¿será que el Espíritu Santo es Jesús? Jesus did not say, I'm leaving and then I will come back. No, I'm leaving, but I will send the Holy Spirit and He will come down. Jesús no dijo, yo me voy, pero voy a regresar, sino que les dijo, no, yo me voy y les voy a mandar a alguien más que me representará. Okay. So, since our time is limited, I want to make the following statement on base of this text. Sí, como nuestro tiempo es limitado, quiero hacer el siguiente enunciado basándonos en los textos que hemos visto. You see, the concept of God as a unity of three distinct and co-equal persons. El concepto de Dios es una unidad de tres personas distintas pero iguales entre sí. It was accepted by early Christianity. We don't have any evidences that they did not have it. Y este concepto fue aceptado por el cristianismo primitivo. No hay ninguna evidencia de que no lo tenían. And we saw already that the earliest Christian document like Didache and statement from early Christians, they show that they were baptizing in the name of three divine persons. Y podemos ver en el documento cristiano más antiguo, después del Nuevo Testamento, el Didache o Didache, como también se conoce, que los cristianos, los primeros cristianos se estaban bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So any statements that the concept of the three persons of the Godhead is not a biblical and was not taught by the early church, Fred, that does not have anything to do with the facts. Así es que cualquier enunciado que ustedes escuchen de que los cristianos, los primeros cristianos, no estaban bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que no creían en la divinidad de tres personas, no tiene nada que ver con la realidad. That's not factual. Eso no es real.
Actually, anti-Trinitarians argue that I'm using the word Trinity doctrine, was introduced by the Roman Catholic Church at the Council of Nicaea in 325. Los antitrinitarios argumentan que la doctrina de la Trinidad, y aquí estoy ocupando la palabra Trinidad, fue introducida por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Nicea en el año 325. But the statement is not factual. Pero este enunciado no es real. Because, do you see that? They said Roman Catholic Church at the Council of Nicaea. Vean, noten por favor que decían Iglesia Católica Romana en el Concilio de Nicea. You see, Nicaea was located in the territory of the Eastern Roman Empire, where Roman Catholics did not have their presence at all. It has nothing to do with Roman Catholic Church. Ustedes ven, Nicea estaba localizado en la parte oriental del Sacro Imperio Romano y los católicos romanos no tenían nada que ver con ese sistema en ese momento. And the doctrine was not established in the Council of Nicaea because it was held from the very beginning by Christians. Y la doctrina de Trinidad no fue establecida en Nicea en el año 325, sino que ya era parte del sistema de creencias de los primeros cristianos desde el inicio del cristianismo histórico. So what happened at the Council of Nicaea? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el Concilio de Nicea? Because it was a bishop by name of Arius. Porque fue un obispo por el nombre de Arrio who started teaching that Jesus was not truly God, equal with the Father. que empezó a enseñar que Jesús no era Dios igual al Padre, But he became God after his death on the cross and after his resurrection. pero él se convirtió en Dios después de su muerte en la cruz y después de su resurrección. So Arius taught that Jesus was a created God. Así es que Arrio enseñaba que Jesús era un Dios que había sido creado. And the Council of Nicaea Y el Concilio de Nicea was held to discuss with these teachings that Arius was spreading around. Fue convenido el Concilio de Nicea para discutir precisamente estas enseñanzas que Arrio estaba enseñando en la iglesia. They had to deal with two questions. Tenían que ver con dos puntos. Is the Son without the beginning? ¿Será que el Hijo no tiene un principio? That he was begotten by the Father? ¿Que era el unigénito del Padre? Or does Son have a beginning from the time when he was either born or was created out of nothing in the realm of eternity? That was the questions that they had to discuss. O el otro punto que tenían que discutir era si el Hijo había tenido un comienzo desde el tiempo en que él nació o que había sido creado de la nada en el reino de la divinidad. And decision that the council made was that the Son was the true God, co-equal with the Father. Y la decisión que tomó el Concilio de Nicea era que el Hijo era el verdadero Dios, igual al Padre y nacido de su misma sustancia. And was born out of his substance. Nacido de la misma sustancia que era el Padre. But then the doctrine of the Trinity was more fully developed within, those controversies of the 4th and the 5th centuries. Y la doctrina de la Trinidad se desarrolló más ampliamente dentro de las controversias cristológicas de los siglos IV y V. But the mainstream Christianity, pero el cristianismo, el cristianismo en su corriente principal, made a clear definition: one substance, three persons, singularity in plurality. dejó en claro que era una sustancia en tres personas, singularidad. There was one Godhead with three distinctive persons. Singularidad en la pluralidad, era una sola divinidad en tres personas. In such way, the Christianity affirmed what the Christianity had believed from the very beginning, since the time of the apostles.
Y de esta manera el cristianismo histórico afirmó lo que había creído desde el principio, desde el tiempo de los apóstoles. It was only affirmed what was believed before. Simplemente estaban afirmando lo que ya se creía antes. By the way, is that very much what Ellen White actually said in the book, The Ministry of Healings? Y eso es precisamente lo que Elena de White dijo en el libro El Ministerio de Curación. She talks about the three divine persons of the Godhead. Ella habla de las tres personas de la divinidad. She said they are one in purpose Dice que son uno en propósito, and one in mind uno en mente, and one in character, uno en carácter, but not in persons. The three distinctive persons. Do you see that? pero no una sola persona. Son tres personas distintas. Okay. So please, let us try to read some conclusions. Por favor, tratemos de llegar a algunas conclusiones. When we are using the word Trinity, I'm using now the word that it's commonly used. Cuando estamos utilizando la palabra Trinidad, que es la palabra más comúnmente utilizada, Sometimes I see what some Adventists they put on Facebook. algunas veces veo lo que algunos adventistas publican en Facebook. It has nothing to do with the three gods. No tiene nada que ver con los tres dioses. Christians, they don't believe in three separate gods, Los cristianos no creen en tres dioses separados, but in one God sino que en un solo Dios, who manifests himself in the three persons que se manifiesta a sí mismo en tres personas, who are involved in the plan of salvation. así como también se involucran en el plan de la salvación los tres. And something else. Y algo más. When we use the word persons with reference to the Godhead, Cuando nosotros utilizamos la palabra personas, cuando nos referimos a la divinidad, we should not think God as a person in terms of us as human beings as persons. no deberíamos pensar que Dios es una persona en términos de cómo nosotros somos personas como seres humanos, But in the theological sense. sino que deberíamos de pensar en personas en el sentido teológico. You know, if you go to the Old Testament, Si ustedes van al Antiguo Testamento, God is one. Dios es uno. Hebrew word ahad. Es la palabra Ehad. Ehad. Yeah. The same word is used in Genesis 2:24, that the man will leave his father and mother, and he and his wife will become ehad body. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2:24, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán Ehad, una sola persona. But you see, me and my wife, we are one body. Ustedes pueden ver, yo y mi esposa somos un solo cuerpo, But believe me, we are two. pero créanme, somos dos diferentes We are very much different. y somos muy diferentes. But with God, the situation is completely different. Pero en lo que se refiere a Dios, la situación es completamente diferente. So when we say that the Godhead consists of three persons, Así que cuando decimos que la divinidad consiste en tres personas, we mean the Godhead that is distinct within itself. queremos decir que la divinidad cada persona tiene su carácter distintivo. And now please forgive me. Y ahora por favor, perdónenme. Some of you will ask me, so what does it mean? Algunos de ustedes me van a preguntar, ¿qué es lo que eso significa? I don't know. Y yo les voy a decir, no lo sé. For me, Para mí, I cannot comprehend it. I cannot understand it. yo no puedo alcanzar a comprenderlo, no puedo entenderlo. Because there is nothing in this life that can illustrate it. Porque no hay nada en esta vida que pueda ilustrarlo. And God is not 1 plus 1 plus 1. Y Dios no es 1 más 1 más 1. Because God is not a matter of numerical calculations.
Porque Dios no es un asunto de cálculo numérico. All we know that God is the unity. God is one of three persons. Todo lo que sabemos es que Dios es la unidad de tres personas divinas. And we saw that these three divine persons cannot be as three modes of Y, one God. y hemos visto que estas tres personas divinas no pueden ser vistos como tres modos de un solo Dios. They are rather expressions to describe one analogy that we as human beings somehow can grasp and understand God. Simplemente pueden ser visualizados como una expresión de una idea, de modo que nosotros, en nuestra mente finita como seres humanos, podamos tratar de entender el concepto de la divinidad. Okay. I really like this statement of Ellen White and Brother Edgar. If you can read it in Spanish, okay? Ok. En el libro del Evangelismo encontramos este enunciado de la hermana Elena de White, el cual dice así, en el libro en español está en la página 446. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible a los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada y el Consolador es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. This is so nicely stated. Esto lo dice de la manera más excelente la hermana Elena. So let's make a conclusion. Así es que por favor vamos sacando algunas conclusiones. Biblical teaching is not polytheistic. La enseñanza bíblica acerca de Dios no es politeísta. Is not belief and teaching about three gods. No es una enseñanza que se refiere a tres dioses. And we say three persons, they are not three parts of God. Y estas tres personas no son tres partes de Dios. They are three distinct persons. Son tres personas distintas. And God is not one person who takes different roles, modalism, different Y, modes. y Dios no es una persona que toma distintos papeles, que es lo que enseña el modalismo. So the doctrine of the Godhead lies at the heart of the Christian faith. La doctrina de la divinidad está en el centro de la fe cristiana. Denied this biblical teaching, it means to deny the center of Christianity. Y negar esta enseñanza bíblica es negar el centro de la enseñanza del cristianismo. That's the reason the Bible nowhere try to define, to explain God. Y en la Biblia en ninguna parte tratan de explicar a Dios. Everything that the Bible tells us about God, it's in the context of our salvation. What we have to know for our salvation. Todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios es en el contexto de nuestra salvación. Es todo lo que debemos saber acerca de nuestra salvación. You remember when Moses asked to see God? God, show yourself to me. Ustedes recuerdan cuando Moisés pidió ver a Dios, por favor, muéstrame tu faz. God told him, sorry, Moses, you cannot see me and remain alive. Y Dios le dijo, lo siento mucho, Moisés, tú no me puedes ver y continuar vivo. But God said, I will reveal myself to you. Pero Dios dijo, me voy a revelar a ti. And what did God reveal? ¿Y qué fue lo que Dios reveló? He revealed his character. Él reveló su carácter. That's what we have to know. That's what we have to learn about God. Eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que tenemos que aprender acerca de Dios. Maybe some of you would like to ask one question. Tal vez algunos de ustedes quisieran hacer una pregunta. Okay? So is this doctrine, to understand this doctrine, important at all? Y la pregunta sería, ¿será que el entender esta doctrina es de alguna importancia del todo? Is it really vital to our Christian faith? ¿Será que es vital para nuestra fe cristiana? Well, Bueno, according to the commission of Jesus, it's crucial for our salvation.
de acuerdo a la comisión que nos dio Cristo Jesús, es crucial para nuestra salvación. because our covenant through baptism with the God is based on these three divine persons. Porque nuestro pacto de salvación con Dios está basado en estas tres divinas personas. Each one of these three persons are involved and they're crucial. They have crucial role in the plan of salvation. Cada una de estas tres personas están involucradas y tienen un papel vital, un papel crucial en la salvación. Ellen White is telling us Elena de White nos dice that we have to cooperate with the three highest power in heaven. que debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo. Let me repeat. Déjeme repetir eso. We have to cooperate with the three highest power in heaven, Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, not with one, no con uno solo, not with two, no con dos, with the three, the Father, Son, and the Holy Spirit. sino con los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And these three powers will work through us. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros. Final thoughts. Pensamientos finales. Many people know that our pioneers, our early Adventists, they did not have the understanding of the Trinity doctrine. Muchos saben que nuestros pioneros, nuestros primeros adventistas, no tenían una comprensión muy clara acerca de la doctrina de la Trinidad. But this started changing with the year of 1888, Pero esto cambió en el año 1888, when they discovered the doctrine of righteousness by faith. cuando ellos descubrieron la doctrina de la justificación por la fe. Before that, they have different views of God. Antes de eso tenían conceptos distintos acerca de Dios. But once they understood that salvation was the gift from God, Pero una vez comprendieron que la salvación es un regalo de Dios and that gift was paid on the cross of Calvary, y que ese regalo fue pagado en la cruz del Calvario, they finally understood that something like that could be done only by God. ellos comprendieron que algo como eso podría ser realizado únicamente por Dios And that God had to be uncreated y que Dios tenía que ser un ser no creado and creator of everything. y tenía que ser el creador de todo. So they came soon to understand that one who works salvation in us is the Holy Spirit as the third person of the Godhead. Así es que muy pronto llegaron a la comprensión de que aquel que trabaja la salvación en nosotros es el Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. And understood that the Holy Spirit was as much as the person as the Father and the Son, yet a distinct person. Y comprendieron que el Espíritu Santo es tanto una persona como el Padre y el Hijo, sin embargo, una persona distinta. And praise God for the guidance of the Spirit of prophecy. Y gloria a Dios por la guía que fue provista también por el Espíritu de profecía. Because from that time on, from the pen of Ellen White, were coming more and more a revelation of who God truly was. Y fue a través de la pluma inspirada de Elena de White que comprendieron más y más el concepto de Dios y quién es Él realmente. And it is only the doctrine of the Godhead help us to understand that God is love. Y es esta comprensión del concepto de la divinidad que nos lleva a entender que Dios es amor. Because God is love. Y porque Dios es amor, And that love binds the three persons of the Godhead. y que este amor une a las tres personas de la divinidad, And that love pours out into his children. y que ese amor se derrama sobre sus hijos. That's what God is producing in us. Eso es lo que Dios está produciendo en cada uno de nosotros. And at this moment, after that, I have a number of statements
that came from Ellen White that provided guidance to the church. But at this point, we will stop here. And those statements of Ellen White, we can put on certain places so that we can read for ourselves in Spanish language. Tengo también muchos enunciados de la hermana Elena de White acerca de este concepto de la divinidad, pero vamos a llegar hasta aquí ahora y luego esos serán provistos para ustedes posteriormente para que los puedan leer en español. So this is what we tried in this time that was allotted to us, just to have a closer look into the biblical teaching of the concept of the Godhead and what it means for our daily lives. Así es que eso fue lo que tratamos de comprender en este tiempo que nos fue asignado a nosotros del concepto bíblico de la divinidad y lo que eso significa para nosotros en nuestra vida diaria como My cristianos. brothers and sisters, I would like to invite you Mis hermanos y hermanas, yo quisiera invitarlos that we take the Bible and the Bible only as our guide. que tomemos la Biblia y únicamente la Biblia sola como nuestra guía. Not Facebook, No utilicemos el Facebook, not YouTube. no utilicemos el YouTube como una guía. The Bible and the Bible only. La Biblia y la Biblia sola debe ser su guía para su The vida. more we understand God, Mientras más comprendamos a Dios, more our love will increase for Him. más se incrementará nuestro amor por Él. And we will experience in our daily lives His working power in our hearts. Y vamos a experimentar en nuestra vida diaria su poder trabajando en nuestras vidas. I want to express my deep thanks to Brother Edgar for making my presentation that looks very nice in Spanish language. Y quiero agradecer al hermano Edgar por hacer la presentación más accesible en el idioma español. And to Brother Joel and to all of you who are responsible for organizing this conference. Y también quiero agradecer al hermano Joel y a todos ustedes que son los responsables de organizar esta conferencia. My great love for brothers and sisters in Peru and for all in all different countries of South and Central America. Y quiero enviarles todo mi amor a los hermanos en Perú y en Sudamérica y en Centroamérica y en todos los demás países que están asistiendo a esta May God presentación. bless all of you. Que Dios les bendiga a todos. Okay, I think Pastor Prada is gonna post the questions for us, Dr. Stefanovic. Sí, así es. Muchas gracias, querido doctor, por esta ponencia. Creo que ha sido una bendición. I would like to thank you because this dissertation, it will be a blessing for the church. I believe we all are blessed because of the words you said, who were based on the word of God. Thank you very much. May God bless you. Yeah. Vamos a empezar con las preguntas. Voy a leerlas, hermano Edgar, de manera lenta para que usted pueda traducirlas hacia el pastor. Y vamos con la primera pregunta. Tenemos este espacio de preguntas. Han llegado varias preguntas durante la ponencia. Ha sido realmente muy bueno ver y entender de manera más amplia el concepto de deidad. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál era la concepción judía del Mesías y su naturaleza? ¿Aceptaban si era divino humano o solo humano? Okay, here's the first question, Dr. Stefanovic. It's what was the Jewish concept of Jesus? Did they accept that he was divine, a God divine, or did they only believe that he was human? This is very important question, Esta es una pregunta muy importante, but at the same time, very difficult. pero al mismo tiempo muy difícil. Because Judaism at the time of the early church was not unified. Porque el judaísmo en el tiempo de la iglesia primitiva no estaba unificado. They have many different streams. Tenían muchas corrientes diferentes. But in many of those streams of Judaism, there is always some very enigmatic talk about the so-called second God in heaven.
Y en la mayoría de esas corrientes del judaísmo que existían, habían conceptos enigmáticos acerca de esa segunda persona, segundo Dios en el cielo. I'm struggling how to simplify those things. Y estoy viendo, tratando de ver cómo simplifico esos conceptos. In this book, he documents that some Jews, they believe that when Enoch ascended there to heaven, God put him on the heavenly throne and made him to be God. En este libro que estoy mostrándoles, algunos judíos creían que cuando Enoc ascendió al cielo, que Dios lo puso en el trono y lo hizo como un Dios. Some Jews, they believed that it was Archangel Gabriel. They had all different theories, but the concept of two gods was not foreign to them. Y algunos otros judíos tenían otras teorías, pero el concepto de otro Dios no era extraño para ellos. You see, the Jews, they had a problem with Jesus. Ustedes ven, los judíos sí tenían un problema con Jesús. Not because they said, no. There is no possibility that beside God there is another God. No, that was not the issue. Y ellos no tenían el problema de que había la posibilidad de que Jesús era otro Dios. No, ese no era el punto. The problem was that Jesus was a human being according to their minds. And he claimed to be God. Did you notice it in the New Testament? Sí, en el Nuevo Testamento encontramos el punto el problema que ellos tenían era que Jesús era un ser humano que decía ser Dios. And especially among the Jewish people, that Jesus was born from illegitimate relationships. You remember that he did not have the father. You know what we are talking about. Mary had a supernatural birth, etc. So you know, it was not easy to be the member of the early church. Así que incluso también tenemos el problema del nacimiento de Jesús. Si ustedes recuerdan que María fue impregnada por el Espíritu Santo que concibió a Jesús y no se veía un padre terrenal para Jesús y eso siempre fue algo que afectó eso. Realmente no era fácil este concepto en el judaísmo durante el tiempo de la iglesia primitiva. And it's not my intention that we occupy ourselves with those things. Pero no es mi intención de que nosotros nos concentremos en esas cosas. The reason I mention it, la razón por la que lo menciono, because some Adventists are going to internet and they're picking up different teachings and ideas. Porque muchos adventistas están navegando por internet y están obteniendo muchas ideas y muchas creencias. And they said the Jews believe just in one God. That's not the case. Y dicen, los judíos creen en un solo Dios. Y déjenme decirles que ese no es el caso. It later became the Jewish teaching, but not at the time of the New Testament. Después se convirtió en la enseñanza judía, pero no durante el tiempo del Nuevo Testamento. But much more can be said about that. Pero vamos a dejarlo hasta acá porque mucho más puede decirse acerca de este punto. Muchas gracias por responder ahí la pregunta respecto a cuál era la concepción judía del Mesías. Vamos con la siguiente pregunta. Algunos han señalado que Mateo 28:19 no es un texto legítimo, sino que fue agregado o que proviene del hebreo y por lo tanto no fue escrito en griego. Okay, some person have argumented that Matthew 28:19 is not a legitimate text, that it was added later or it comes from the Hebrew, and due to that, it was not written in Greek. What can you say about that? Okay. All those things that people pick up from internet. Esta es parte de las cosas que la gente se encuentra en internet. And what I'm now saying, it's very important. Y lo que yo les voy a decir ahora es muy importante. At Andrews University, en la Universidad Andrews, we have copies on microfilm almost of all early manuscripts of the Gospel of Matthew. Tenemos copias en microfilm de casi todos los manuscritos originales del Evangelio de Mateo. There is no a single
manuscript, early manuscript of the Gospel of Matthew without this verse. Y no hay un solo manuscrito, pero uno solo de los manuscritos, de los primeros manuscritos del Evangelio de Mateo que no contenga este texto. Todos lo tienen. No single one. Ni siquiera uno tan solo en el cual no esté este texto. Later, at the end of the Middle Ages, Más tarde, al final de la Edad Media, some Jews, they translated the New Testament into the Hebrew language. algunos hebreos, algunos judíos tradujeron el Nuevo Testamento al idioma hebreo. I apologize. I did not prepare myself. I forgot the technical names for that manuscript. Les pido disculpas porque no me preparé lo suficiente porque olvidé los nombres técnicos de ese manuscrito. Unfortunately, some people who do not know the facts, Pero desafortunadamente hay personas que no conocen la realidad acerca de they eso refer to that manuscript. y se refieren a ese manuscrito que les estoy And you mencionando. understand that the Jews, they took that text out when they were translating to Hebrew language. Y estos judíos precisamente eliminaron ese texto cuando estaban traduciendo al idioma hebreo. So it's not the translation from a Hebrew into Greek, it's from Greek into Hebrew. Así es que no es una traducción del hebreo al griego, es al revés, es una traducción del griego al hebreo. And it happened about the year 1000. Y sucedió aproximadamente en el año 1000 de nuestra era cristiana. But there is no single manuscript of the New Testament, single manuscript, Pero no hay un solo manuscrito de los iniciales del libro de Mateo without Matthew 28, 19, and 20. que no contenga los versículos Mateo 28, 19 y 20. Todos los tienen. And I hope that you can trust me what I say. That's my area. That's what I deal with on the daily basis. Y yo espero que ustedes puedan confiar en lo que yo les estoy diciendo. Esa es mi área. Eso es lo que yo veo día a día ahí en la universidad. I would suggest to each one of us, Yo les sugeriría, esta es una sugerencia para todos y cada uno de nosotros. when people make such statement, Cuando las personas dicen estas cosas, just ask them, show me the manuscript. solo díganles, muéstrenme el manuscrito. And you will see the conversation is finished Y ustedes verán cómo se acaba la discusión. because there is no one such to exist. Porque no hay tal manuscrito que exista que no tenga estos versículos, de los originales, por supuesto. Gente, creo que fue bastante claro, especialmente en ese aspecto. No existe ningún manuscrito que pueda demostrar que no existe ese texto. Vamos con la siguiente pregunta. Brother Richard, can you just allow me to add one just observation that I stated before? For sure. Go ahead. Brother Edgar, can you just translate? Yes, go ahead, please, doctor. Do you remember I showed to you? ¿Ustedes se recuerdan que yo les mostré? We have 15 statements from the early Christians, starting with Didache, as I showed to you, during the end of the first century through the second century, that they were baptizing and they were quoting Matthew 28, 19. Ustedes se recuerdan que yo les mostré en la presentación las escrituras más antiguas cristianas, empezando con el Didache o Didache, y a lo largo de todas las demás, de Tertuliano, Tiziano, y todas las que yo les mostré en la presentación, todas, absolutamente todas, mostraban que estaban bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas estaban utilizando Mateo 28, 19. And those statements you will have translated into Spanish language, and it will be part of this video on YouTube, so you'll be able to read for yourself. Así que, y todas estas diapositivas que yo les menciono van a ser traducidas al español o ya lo fueron, y ustedes lo van a poder ver en YouTube y en Facebook y podrán leerlas directamente en español. And it's not difficult to go and to check
go to those books and check those statements for yourself. Y no es difícil ahora, ustedes pueden ir y encontrar esos libros y revisarlos directamente ustedes mismos y van a ver que sí se encuentra la referencia a Mateo 28, 19 y 20. I'm spending a little bit time to explain that because this is the question, the most common question that people usually ask me. Y me estoy expandiendo un poquito en esta pregunta porque esta es la pregunta más usual que las personas vienen y me hacen. And no serious scholar, biblical scholar, will ever ask such questions. That's only what you will find on Facebook and YouTube by people who never studied the Bible and never studied theology. Pero ningún erudito serio, ningún estudiante serio de la Biblia le va a preguntar, le va a hacer esa pregunta. Esta pregunta solo surge de personas que solo creen lo que ven en Facebook o en YouTube y no estudian seriamente la Biblia. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. Muchas gracias, Eitan, por la aclaración. ¿Cómo es posible señalar que Padre, Hijo y Espíritu son coiguales? Si al parecer, 1 Corintios 15, 28, dice que Cristo es inferior al Padre. Okay, the next question is this: how is it possible to say that Father, Son, and Holy Spirit are equal amongst them? If you in 1 Corinthians 15:28, it would appear that it says that Christ is inferior to the Father. Yeah, this is very important question. Esta es una pregunta muy importante. We have to understand one thing. Tenemos que comprender una cosa. That everything what we have in the Bible is in the context of the plan of salvation. Que todo lo que nosotros tenemos en la Biblia debe ser entendido en el contexto del plan de la salvación. And we Seventh-day Adventists, we know that very well. Y nosotros como adventistas del séptimo día, esto lo sabemos perfectamente. That before there was God. Que antes estaba Dios. Three persons of the Godhead. Tres personas de la divinidad. But with the beginning of that great rebellion that Satan brought. Pero con el comienzo de la gran rebelión que Satanás inició, we have, as Ellen White is telling us, that the three divine persons, they made a commitment, they made the plan that we call the plan of salvation, how to save the human beings. Cuando esto sucedió, Elena de White nos explica que las tres divinas personas, la divinidad, se reunieron y hicieron el plan de salvación, el plan que buscaba salvar a la humanidad. That rebellion that Satan brought. Esa rebelión que Satanás inició, not only that impacted us as human beings, no solo nos impactó a nosotros como seres humanos, but impacted God himself. Sino que impactó a Dios mismo. So I just want to mention one instance. Solo quiero mencionar una instancia. That well-known text in Philippians 2. Ese texto tan conocido en Filipenses 2. Please, just allow me to open to read it. Por favor, permítanme abrir la Biblia para leérselos. It's Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. I believe that this text is telling us about everything. Creo que este texto va a aclarar todo. It says in verse 5. El verso 5. So Philippians 2 verse 5. Filipenses 2, 5. That we must have the attitude which was also in Jesus Christ. Que nosotros debemos tener ese sentir, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. What was the attitude of Jesus? ¿Cuál fue la actitud de Cristo? He existed in the form of God. Él existía en la forma de Dios. ¿Pueden ver? Él era Dios. Él era Dios, no hay duda de eso. But he decided not to stay in that equality with God. Pero él decidió no mantenerse en esa igualdad con Dios. But he emptied himself. Sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo. And he took the form, not the form of God any longer. He took the form of a human being, the form of man.
Y él ya no tomó la forma de Dios, sino que decidió tomar la forma de un ser humano. So when he was on earth, verse 8, he had the appearance of man. Así es que cuando él estaba en la tierra, él tenía la apariencia de un hombre, así como vemos el versículo 8. In Romans 8, Paul says he came into the likeness of man. Y en Romanos 8, el apóstol Pablo dice que él tomó la semejanza de un hombre, But he was not man. pero él no era un hombre, He was God in human flesh. era Dios con forma humana. Why? Verse 8, because he humbled himself to be obedient to the point of death. ¿Y por qué? Porque se humilló a sí mismo, versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. So when he was on earth, he humbled himself so much to be obedient. To be obedient to whom? Y cuando estuvo en la tierra, él se humilló a sí mismo hasta el punto de la obediencia, pero ¿para obedecer a quién? To the Father. Para obedecer al Padre. Why? Because Apostle Paul says we must have the same attitude. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice que debemos tener la misma actitud de Jesús. Jesus was God, Jesús era Dios, but in this life, he put himself in the position of human beings. pero en esta tierra se puso en la posición de los seres humanos. We human beings must be obedient to God. Y nosotros, los seres humanos, debemos ser obedientes a Dios. So that's what Jesus was doing, to show us which attitude we must have as human beings. Y eso era lo que Jesús nos estaba mostrando en esos versículos que está mencionando en la pregunta. La actitud que nosotros como seres humanos debemos tener ante Dios. So while he was in the flesh, Así es que he mientras... had, Sorry, go ahead, doctor. he had to win the victory over Satan in the same way as we do. Así es que mientras él estuvo en la carne, él tenía que ganar la victoria sobre Satanás de la misma manera como nosotros tenemos que ser victoriosos sobre Satanás. You remember when he was on the cross? ¿Ustedes recuerdan cuando él estaba en la cruz? What is that the leaders were shouting to him? ¿Qué era lo que los líderes judíos le estaban gritando? He was able to help others, A otros ayudó. but not to help himself. Ayúdese a sí mismo ahora y ahora no se puede ayudar ni a él mismo. Do we see it? ¿Ustedes ven el punto que les quiero He decir? used his divine power for himself. Él no utilizó su poder divino a su favor. The plan of salvation would have collapsed. Si él hubiera hecho eso, el plan de salvación hubiera colapsado. So we have many different statements, like the statement from the Gospel of John. Así que tenemos muchos enunciados distintos, como aquel que encontramos en el Evangelio de Juan. My Father is greater than I. Mi Padre más grande es que yo. Now we know why. It was when Jesus came down to this earth to fulfill his mission. Y eso lo dijo en el contexto de cuando Cristo se encontraba en esta tierra y había venido a esta tierra para cumplir con su misión. But when the plan of salvation is complete, Pero cuando el plan de la salvación se ha completado, Satan is defeated, Satanás se ha vencido, sin is eradicated, el pecado se ha erradicado, then again the three persons of the Godhead would be co-equal. As Apostle Paul says, we will have God all at all. Cuando eso haya sucedido, las tres personas de la divinidad serán coeternas e iguales, como siempre lo fueron, así como el apóstol Pablo dijo. So the submission of Jesus to the Father. Así es que esta entrega del Hijo al Padre And submission of the Holy Spirit to the Son. y cómo se somete el Espíritu Santo al Hijo. It's the volunteer submission in the context of the plan of salvation. Es un sometimiento voluntario que debe verse en el contexto del plan de la salvación. Sorry, you see, we need the time to explain a little bit. It cannot be explained in one or two sentences.
Así es que, por favor, disculpen, me tomo un poco más de tiempo para explicar porque no puede ser explicado en este corto tiempo con una o dos I just oraciones. want to mention something. Solo quiero mencionar algo más. I suggested to Brother Joel, Yo le sugería al hermano Joel, I have 4 presentations on the Godhead, Old Testament, New Testament, in the book of Revelation, and the Son and the Holy Spirit, different subjects. And Brother Joel, what he told me, he would be glad that we make a series in Spanish language, so it will be available to all of you. yo le comenté al hermano Joel que yo tengo 4 presentaciones sobre la divinidad en el Antiguo Testamento, la divinidad en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis y una adicional, y que estas 4 presentaciones podrán estar disponibles en español posteriormente para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Because I know we will have many questions about the Holy Spirit. Many questions, how is Jesus the only begotten Son and all those? Porque yo sé I que would really like us that we have some presentation about that finally we know what really the facts are in the Bible. Porque yo sé que muchos de ustedes van a tener preguntas acerca del Espíritu Santo y cómo el Hijo es el unigénito del Padre. Así que yo quiero que ustedes puedan tener claridad acerca de estos conceptos tal como los encontramos en la Biblia. Gracias, muchas gracias. Sí, definitivamente en 2 o 3 líneas es muy difícil contestar. Vamos con la última pregunta para ir terminando. Sería la siguiente. Cristo perdió de manera voluntaria y para siempre su omnipresencia cuando se encarnó. Y por eso el Espíritu ahora está siempre presente con su pueblo. ¿O Cristo recuperó su omnipresencia en su glorificación y ascensión al cielo? Okay, the last question, Dr. Stefanovic, is that it says that Christ lost his, in a voluntary manner and forever, that's the question, his omnipresence when he became human. And that's the reason why the Spirit is with us now, always present with his people and present at all times, omnipresent. So the question is, did Christ recover his omnipresence, being able to be everywhere at all times in his glory when he was glorified and ascended to heaven? I'm always struggling how to respond to that question. Yo siempre tengo problemas para ver cómo respondo a esa pregunta. That question is very important. Esa pregunta es muy importante. According to the Bible, de acuerdo a la Biblia, and we can go back to Philippians chapter 2, y podemos ir de regreso a Filipenses capítulo 2, that Jesus accomplished the mission cuando Cristo cumplió la misión, when he came back to heaven. cuando regresó al cielo, He got much more exalted name that he had before. él tuvo un nombre mucho más exaltado que el que tenía antes. What does it mean? ¿Y qué es lo que esto significa? Can I just say, for instance, I'm simply using an illustration. Y por favor, permítame decirlo de la siguiente manera, simplemente utilizando una ilustración. Can you imagine we have the president of the country? Podemos imaginar que tenemos al presidente del país. We all know that he is the president. Y todos sabemos que él es el presidente. People respect him. Y las personas lo respetan. But one day that president hears that the people in certain area of his country are suffering. Pero un día este presidente escucha que las personas de una cierta área de su país están sufriendo. And he leaves the palace. Y él deja el palacio presidencial. And go to that part. Y va a ese sector, va a esa región. And he spent the most of the money that he has. Y gasta la mayor parte del dinero que él tiene. Working with those people and helping them. Trabajando con esas personas y ayudándoles. When he comes back Cuando él regresa to his palace, al palacio presidencial, is he the same? ¿será que él es el mismo? He's the president again. Él es el presidente nuevamente. But is he the same? ¿Pero es la misma persona? No. No.
In the eyes of the people, he's much greater president than he was before. A los ojos de estas personas, él es un presidente mucho más grande de lo que era antes. That's why in the Bible, Jesus will receive much more exalted position than he had before. Y por eso es que en la Biblia nos dice que Jesús alcanzó una posición más exaltada que la que tenía antes. Before, the heavenly beings respected God, Anteriormente, los seres celestiales respetaban a Dios, but now they will love God. They will understand that truly God is love. pero ahora la diferencia es que aman a Dios porque ahora comprenden que realmente Dios es amor. That's all what I can say. Eso es todo lo que yo puedo decir al respecto. For the rest, we have to wait when Jesus comes. Para el resto tenemos que esperar a que Cristo regrese. And let me tell you that everything will be clear to us. Y déjenme decirles que para ese entonces todo será aclarado para nosotros. When he takes our crowns, Y cuando Él toma nuestras coronas y las pone sobre nuestras cabezas. put before the feet of Jesus. Y nosotros tomamos esas coronas y las ponemos a los pies de Jesús. For the first time, like never before, Por primera vez, como nunca antes, we will understand what Jesus did for us in order to bring us back where we came from. podremos comprender lo que Cristo hizo por nosotros para llevarnos de regreso al punto donde habíamos comenzado. Amén. Amén. Dr. Stefanovic, thank you again. I believe that the church has been blessed. Please receive our greetings from Peru. May God lead your ministry. And please, my greetings to all the pastors, to all my brothers and sisters, and I'm waiting for that day when Jesus will come. Amen. 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 Brother Edgar, can you translate it? Sí, por favor, todos mis agradecimientos y también para todos los hermanos y hermanas. Y yo solamente espero ese gran día cuando Cristo regrese otra vez. I cannot wait. Ya no quiero esperar más. When we will find ourselves before the throne of God. Cuando nos encontraremos ante el trono de Dios. When everybody will speak Spanish. Cuando todo el mundo hablará español. And I will not need Brother Edgar to translate to me. Y yo no voy a necesitar al hermano Edgar para que me traduzca. Greetings to all of you. May God bless you abundantly. Y saludos para todos ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias también, hermano Edgar, por su tiempo. Dios los bendiga. Ha sido realmente un placer. Vamos a continuar con la última parte del programa.